Hola, buenas noches. Bienvenidos a Realidad 2023. Lo que ves aquí en la foto es la imagen de lo que quedó del asado del 1 de mayo, donde básicamente concurrieron todos los dirigentes, teniendo en cuenta que hoy Luis Juez es el candidato oficialista de esa coalición que aglutina a varios partidos. Lo que llamó la atención de esta juntada con motivo del 1 de mayo fue las ausencias significativas, por cierto, como Oscar Aguad, por ejemplo, como Carlos Becerra, que maneja un sector, un núcleo dentro del radicalismo, y también llamó mucho la atención la ausencia del presidente del PRO en Córdoba, el ex legislador Javier Preto, entre otros, sumado a la actual diputada nacional, Laura Rodríguez Machado. Hoy en día hay una gran operación para que se termine decidiendo quién va a terminar siendo el candidato a vicegobernador de Luis Juez. Todas las miradas, por un lado, están puestos en que sea Carazo el actual presidente de la UCR a nivel provincial, del sector de Mario Negri, que impulse el sector de Carazo para ser candidato a vice de Luis Juez, y el otro, que salió hace versiones de último momento, sería la de Luis Picat, el actual intendente de Jesús María, que renunció, a pesar de que tenía la posibilidad de ir a la reelección. Así está hoy parte de Cambiemos Córdoba. Y para pasar al siguiente tema, si seguís este programa y si no es así, y lo digo en función de cierta dosis de subjetividad que puedan llegar a tener aquellos que van a ver el siguiente editorial, así como hicimos en su momento las mochilas de Martín Yarlora, donde hablamos de la deuda provincial que se va a tener que hacer cargo, de la inseguridad, del sector de conflictivo como sigue estando, que es la salud, la educación, la inseguridad, el caso Blas Correa, etcétera, puede verlo en las redes sociales del canal. Y así como hablábamos de las mochilas de Martín Yarlora de cara al 25 de junio, que seguramente en el colectivo imaginario de la gente estará, y si no los periodistas cuando hablen se lo van a preguntar, hoy vamos a hablar de las mochilas de Luis Juez. Cuando uno hace un recorrido por la historia contemporánea de Luis Juez, desde que empezó a romper con el bipartidismo, con una elección muy significativa, yo no recuerdo si Mestre Padre en su momento logró el porcentaje de voto que logró Luis Juez allá en el 2003, con casi el 57% de los votos. No solo eso, sino que desde la historia contemporánea de la democracia hasta ahora, nunca ningún intendente pudo tener 21 concejales propios, más 2 que se aliaron posteriormente una vez que asumió Luis Juez. Tranquilamente podría haber reformado la Carta Magna de la municipalidad, la orgánica, si quería, por ejemplo. A eso hay que sumarle, en ese momento el esquema de la Sota había hecho que las elecciones fueran juntos. Metió un senador, en aquel momento era Carlos Rossi, 3 diputados nacionales y 17 legisladores. Pero cuando uno habla con varios radicales en voz baja y en off, le tienen miedo a la desconfianza de que genera Luis Juez. Algunos lo catalogan irónicamente y metafóricamente de un pino, porque abajo de él no crece nadie. Y aquí van algunas de la mochila de Luis Juez. Fíjate cuando pasó por la Municipalidad de Córdoba, en la placa que va a aparecer ahora, la cantidad de empleados que sumó Luis Juez. Claro que en su momento él lo atribuyó, es que le daba jerarquía y estabilidad a los empleados. Pero lo concreto es que, dicho por todos los intendentes que pasaron después, terminó embargando el presupuesto municipal en los empleados. Fíjate, la Voz del Interior, 2009, amargura por los 3.000 empleados de más que dejó Luis Juez. Fíjate, este cuadro también está muy bueno, ¿no? Cómo lo deja Ramón Mestre, esto eran los monotributistas, Rubén Martí, cómo lo deja Germán Cámara y cómo lo termina dejando Luis Juez. Y acá vemos Daniel Giacomino, un ex socio, que lo deja con menos. Es cierto, con mayor cantidad de monotributistas, pero lo concreto es que Luis Juez, fíjate, el incremento de empleo fue récord en la época de Luis Juez, el 28%, mucho más en porcentaje y número que los que había dejado Martí cuando se fue, con sus 8 años de gobierno y Cámara con sus 4 años. Antes de terminar su mandato, estaba compuesta por 4.594 empleados.
y se fue con 8.300 empleados. Esto genera, sin duda, un embargo al presupuesto municipal de futuro y todo eso derivado a la caja de jubilación, etcétera, etcétera. Esta es una de las mochilas de Luis Juez. Vamos a la siguiente placa y tiene que ver con las idas y vueltas de Luis Juez, deslealtades y gente que se le ha ido yendo a Luis Juez. Ahí lo tenés, una placa, por ejemplo, cuando era presidente del Partido Justicialista de la Juventud, apoyando la candidatura de Carlos Menem y junto, acá lo ves, con el ex gobernador de La Sota. Vamos a las siguientes imágenes. Fíjate, Luis Juez, y prestale atención a esta imagen. Cuando fue candidato, acordate que en el 2003 hace una gran elección Luis Juez, sacando casi un 57% del porcentaje de voto. En el 2015, si no me equivoco, termina aliada a Olga Riutor, que fue la primera funcionaria que termina denunciando a Luis Juez cuando era intendente y que todavía era la esposa de De la Sota. Ricardo Fonseca, un periodista de esta casa, un excelente legislador, dicho incluso por los opositores y por supuesto por los periodistas, porque hacía denuncias muy bien fundamentadas. No le dura, se termina disgustando políticamente en aquel momento. Lo tenés a Rubén Borelo, quien era prácticamente su mano derecha, no solamente fue su mano derecha y casi como un jefe de gabinete del municipio cuando gobernaba Luis Juez, sino que habían estudiado juntos, los dos eran liceístas del Liceo Militar. Termina peleado y haciéndolo responsable, según Luis Juez, en aquel momento, porque Rubén Borelo le había mentido. Después lo tenemos a Héctor Pichi Campana, hoy funcionario de Hacemos por Córdoba. También fue concejal con Juez y termina peleado con Luis Juez. Después lo tenés a Giacomino, mano derecha de Luis Juez. No, hace falta ver los archivos, lo que decía de Giacomino, su mano derecha, su hombre de confianza, etcétera. Termina peleado políticamente y enemistado. Juan Pablo Quinteros, hoy concejal de otro partido que también se termina peleando en términos políticos con Luis Juez. Las deslealtades en política, en función del manual maquiavélico, siempre va a ser cuestión de tiempo. Pero lo concreto es que los radicales, cuando empiezan a mirar este archivo, tienen mucho miedo a darle la confianza a Luis Juez en función de esto, porque hoy a Luis Juez no le ha durado ningún dirigente de todos aquellos que lo supieron acompañar. Claro, desde el lado de Luis Juez te pueden decir una determinada cosa, desde el lado de otros dirigentes que se fueron de ese espacio y que le dieron el apoyo en su momento para que haga esa elección, te pueden decir otra cosa. Pero lo concreto, lo cierto y lo fáctico es esto. Hoy a Juez no le duró absolutamente nadie. Y desde el radicalismo miran con mucha desconfianza el armado, que vence el viernes, el armado de las listas, que podría estar haciendo Luis Juez, porque tienen miedo que vuelva a suceder lo que la historia marca con respecto a la militancia de Luis Juez. No sé si hay alguna otra placa más. Lo que te decía, prestale atención a esta imagen. Esta imagen fue posterior a los videos que vos vas a ver. Y seguimos con las mochilas de Luis Juez, a ver de qué manera piensa convencer a los radicales para que lo terminen apoyando. 2006, en ese momento estaba Cablevisión y Multicanal, yo grababa en ese momento con Realidad 2006 en Cablevisión. Fíjate lo que decía de todos los que son socios hoy, y por eso la desconfianza. Adelante, director. Giacomino. Un empleado de Juez, ahora con autonomía propia. ¿Futuro intendente? Un tipo bárbaro, mi mano derecha. Pichi Campana. Una persona que está buscando su lugar en el mundo. ¿Candidato a gobernador, a intendente? Lo que él decida. Lo que él diga, donde diga. Si está en el espacio nuestro, va a tener todo nuestro apoyo. Si está en la vereda del frente, va a sufrir todo nuestro... Ahí lo tenías. Cuando le hacíamos ese ping-pong, Giacomino, que era su mano derecha, un empleado de Juez con autonomía propia. En ese momento, después cuando le pregunto por Pichi Campana, si estaba del lado mío, iba a tener todo el apoyo, si estaba enfrente iba a tener todo el rigor, ¿no? Después, Héctor Campana, también se termina yendo, Hacemos por Córdoba. Vamos a la siguiente imagen. El presidente del radicalismo. ¿Haría una alianza con él? Con lo que hoy expresa el radicalismo en Córdoba, no. Si Negri lo pusieron a cuidar 4 tortugas y se le escaparon 6. En un mes licuó todo el poder que tenía. Ramón Mestre, Javier. ¿El padre? Hijo. No, hijo. ¿El hijo? Ramón Javier Mestre. Faltan años para... Le queda grande el apellido. Gustavo Santos. Un diablo.
Bien, ahí lo tenías, hablando en su momento de Negri, que hoy es el socio político de Luis Juez. Y estas son las cuestiones que los radicales tienen miedo. ¿Hasta qué punto le van a dar la confianza a Luis Juez? Diciendo un Mario Negri que lo pusieron a cuidar 4 tortugas y se le escaparon 6, que a Ramón Javier Mestre le queda grande el apellido, y que Gustavo Santo, también todos aliados hoy en día, es un diablo. Vamos a la siguiente imagen, video. Programa de televisión. Olga Riutor. La esposa de De la Sota. La primer funcionaria que yo denuncié públicamente por hecho de corrupción. ¿Haría una alianza? Con Olga Riutor. No tengo ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad, por más que insista Radio Cadena 3 en ese tema. Ninguna posibilidad, yo sé, pero tampoco la voy a negar en público, se haga cargo de la Sota, Olga Riutor. Yo se la denuncié y él me echó por denunciársela. Aquí tenías algunos de los aspectos, algunos de los tópicos, y te repito, si no viste los programas anteriores y tenés alguna dosis de subjetividad, te pido por favor que veas los anteriores videos cuando hablamos de las mochilas de Yarlora. Y así como hablamos de la mochila de Yarlora, también era oportuno hablar de la mochila de Luis Juez. Ahí básicamente en el último video estaba diciendo que jamás haría una alianza con Olga Riutor, porque fue el primero que la denunció. Sin embargo, termina haciendo esa alianza. Y hoy ese es el rumor que se corre en los radicales, la falta de confianza de Luis Juez. Es cierto que su principal enemigo de Luis Juez es la lengua. Él mismo lo dice, que le tiran un salami y lo cortan feta con la lengua, porque es casi un producto calcado para los medios televisivos o radiales, porque hasta ha manejado y moldeado el vocabulario para los medios de comunicación, ¿no?